Salvation is for all, and judgment is for all. No favoritism, all are precious. Well, welcome, church. Welcome to another Tuesday night Bible study. Bienvenido, iglesia, y bienvenidos a los estudios de los días martes. If you remember last week, we gave the gift for the one who guessed with the right answer of the theme of Romans. We gave it to a special person. Recuerda que la semana pasada dimos un regalo especial que nos dio el tema que habíamos estado tratando anteriormente. So Eduardo was able to tell us that the theme of Romans is the righteousness of God. Nuestro hermano Eduardo se llevó el premio por decirnos que el tema del estudio había sido la justicia de Dios. And we gave him an amazing gift. Y le dimos un regalo muy especial. It was a little chocolate. It was, un chocolate pequeñito. but that's okay. He enjoyed it anyway. So now we want to go on to chapter 2. Así que ahora vamos a ir al capítulo 2. Verses 1 to 16. Versículos 1 a 16. Before we start doing any reading, Antes que comencemos a hacer cualquier lectura, I need to add that the culture in Rome was very liberal with moral values. This was very common and acceptable. antes de comenzar a leer, quiero dar un poco de introducción y explicar de que la cultura en Roma era muy liberal en sus valores morales y que comúnmente esto era aceptable entre ellos. That's right. Paul now becomes very personal. Ahora, en esta parte de la escritura que vamos a tratar, Pablo comienza a tratar las cosas de una forma muy personal. Because in chapter 1, his references were to those involved with these certain practices. Porque en el capítulo anterior vemos que ciertas referencias eran involucradas con ciertas prácticas que no eran aceptables a los ojos de Dios. And he uses the term, because they weren't accepted by God, but he uses the term in the third person, they. No eran aceptables a los ojos de Dios, pero usa la terminología de tercera persona, ellos. Now he's using the second person, you. Ahora, en este capítulo vamos a comenzar a ver de que él comienza a usar el término en segunda persona, o sea, usted. So you can see he's referring to a group of people as he speaks to those reading, but now he's personal. Ahora él comienza a ser personal a cada uno de nosotros. So addressing his concerns to the Jewish Christians now about their self-righteousness. Así que comienza a enfocarse en la situación de los cristianos judíos y comienza a hacer el tema de una forma personal. Yeah, and because of what they had within them, they were self-righteous. Porque ellos tenían una autojustificación muy amplia. There was an issue of hypocrisy amongst the believers. Llegó a tal punto que había una situación de hipocresía entre los cristianos. So Paul now is addressing the Jews in the church. Así que ahora Pablo comienza a tratar con los judíos dentro del contexto de la iglesia. It seems that the readers of the letter understand what Paul is talking about with respect to certain things. Y pareciera que los lectores de esta carta de Romanos comienzan a entender lo que Pablo está tratando de hablar al respecto de los siguientes puntos. Such as judging and God's judgment. Como el juicio y los juicios de Dios. And the patience and kindness of God. La paciencia y la generosidad de Dios. And he's referring more to the Jewish situation. Y se refiere más acerca de la situación de los judíos. So when we go back to chapter 1, verse 21 to 32, así que cuando volvemos atrás al capítulo 1, versículo 21 al 32, the reference is to the Gentiles. la referencia es hacia los gentiles.
who did not receive the revelation of Scripture to know God as He is. que no han recibido la revelación de las Escrituras de acuerdo a lo que Dios realmente es. They were only afforded a knowledge of God through creation and nature. Ellos solo podían contar con el conocimiento de Dios en relación a su creación y su naturaleza. At the same time, having no excuse, Paul is saying. Pero Pablo está diciendo también que ellos no tenían excusas. So in other words, the Gentiles, they had a revelation which was more compact, and with that they had no excuse. Podemos ver de que ellos tenían algunas referencias que no eran tan impactantes, pero de cualquier manera ellos no tenían excusas. So which means that God will judge those that did not receive His complete revelation. Así que Dios juzgará también a los que no tenían toda la revelación de Dios. And they will be judged according to the light they have received. Y ellos serían juzgados de acuerdo a la luz de que ellos habían recibido. Now, with the opening verses of chapter 2, Con la lectura del capítulo 2, it's clear that Paul is speaking not to the Gentiles but to the Jews. podemos ver claramente que Dios no está hablando a los gentiles, sino a los judíos, Where there seemed to be some elitism amongst the Jews. donde podemos ver que había un cierto tipo de élite o personas especiales entre los judíos, That's right. Thinking that they were more acceptable to God because of their heritage. creyendo ellos que ellos eran más aceptables a los ojos de Dios a causa de la descendencia por la cual ellos venían. Yet Paul comes down firmly because they were practicing the same transgressions as the Gentiles. Y Pablo tiene que venir de una forma bien severa y firme sobre ellos porque ellos estaban cometiendo las mismas transgresiones que los no gentiles estaban haciendo. Thinking that they were exempt from the judgment of God because of their pedigree. Y ellos creían de que ellos podían estar exentos de los juicios de Dios a causa de su descendencia. Paul's argument is that God assesses all people on the same basis. El argumento que Pablo presenta aquí, que todas las personas serán juzgadas o tratadas de acuerdo a los básicos, a un mismo tipo de bases. Now, this is a means for Paul to bring those of Jewish heritage in the church, bring them back down to reality. Lo que Pablo está haciendo aquí es traer a los judíos, descendientes judíos, cristianos, a una realidad fundamental. Yeah, understanding that they are no better off than the Gentiles. Que ellos no son mejores que los gentiles. Now, it's strange that Jewish Christians would be involved with such activities as we read last week in chapter 1. Y esto es extraño que los cristianos judíos pudieran estar envueltos en tales tipos de dificultades, de actividades como lo veíamos el martes pasado. Because for the Jews, idolatry was forbidden. Porque para los judíos la idolatría era prohibida. Sexual impurity was frowned upon. Las impurezas sexuales eran desaprobadas por ellos. But we can note that during the time of Jesus, many of the sins of 1:29:31 were common and condemned. Pero como podemos darnos cuenta que durante el tiempo de Jesús, muchos de los pecados del capítulo 1, versículo 29 al 31, eran comúnmente condenados. Now we have to remember that these Jewish Christians were living in Rome, where they were living in a strange land with different moral values. Y sin embargo, debemos entender que los judíos cristianos que vivían en Roma vivían en la tierra de diferentes valores morales. And some of those values would have influenced all areas of Roman society. Y muchos de esos valores habrían influenciado todas las áreas de la sociedad romana. Even elements within the church, unfortunately. Y aún esos valores habían influenciado dentro de la iglesia. And I think this is a message even for us today.
Así que yo creo que este es un mensaje para nosotros los cristianos hoy en día. We can't separate ourselves from the world, Nosotros no nos podemos separarnos del mundo, but we can be very conscious of the influences of the world. pero podemos estar muy conscientes de las influencias que el mundo o nos impone dentro de la iglesia. We get to the opening verses, and we'll read those in a minute. Vamos a ir a los versículos que vamos a leer a continuación. And we're going to read up to verse, we're going to read verses 1 to 5. Vamos a leer de los versículos 1 al 5 del capítulo 2 de Romano. You may think you can condemn such people, but you are just as bad, and you have no excuse. When you say they are wicked and should be punished, you are condemning yourself. For you who judge others do these very same things. And we know that God, in his justice, will punish anyone who does such things. Since you judge others for doing these things, why do you think you can avoid God's judgment when you do the same things? Don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that that his kindness is intended to turn you from your sin? Please read that. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que tú seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? God's judgment is perfect. Los juicios de Dios son perfectos. You read verse 2, it's based on truth. Si vemos en el versículo 2, está basado en la verdad. You know, relying on God's kindness, tolerance, and patience to avoid judgment will not work. Dependiendo de la generosidad, tolerancia y paciencia de Dios para tratar de evadir el juicio, esto no trabaja. I mean, look, verses 3 to 4, they explains this. El versículo 3 y 4 justamente está explicando este tema. Because Paul is saying, in the end, God will forgive, question mark. Y como dice ahí, Pablo dice, al final, Dios perdonará, What's the question mark? signo de interrogación. In actual fact, no. De ninguna manera, no. God will not forgive if we do not turn from those things. Dios no nos perdonará si nosotros no nos arrepentimos y volvemos de esas cosas. His kindness is intended to lead towards repentance. Su generosidad nos quiere llevar al camino del arrepentimiento. Patience, yes, Paciencia sí, but always justice. pero siempre habrá lo que es la justicia de Dios. It talks about storing up punishment. Está hablando de acumular castigo. It simply means that there is a day of reckoning. Simplemente lo que está diciendo es que habrá un día donde habrá un juicio. Yeah, investing in things that will bring more separation from God himself. That's what Paul is saying when we are storing up punishment. Investing things that will separate us from him. Nosotros estaremos invirtiendo en cosas que a la larga traerán más separación entre Dios y nosotros. God's judgment is just and impartial. It's based on the facts of what we read in verses 6 to 11. Los juicios de Dios son un juicio imparcial basado en los versículos que hemos leído o leeremos del 6 al 11. And we're going to read that. Vamos a leer esos. But because you are stubborn and refuse to turn from your sin, you are storing up terrible punishment for yourselves. For a day of anger is coming when God's righteous judgment will be revealed. He will judge everyone according to what they have done. He will give eternal life to those who keep on doing good, seeking after the glory and honor and immortality that God offers. But he will pour out his anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth and instead live lives of wickedness.
There will be trouble and calamity for everyone who keeps on doing what is evil, for the Jew first and also for the Gentile. But there will be glory and honor and peace from God for all who do good, for the Jew first and also to the Gentile, for God does not show favoritism. Please read that. El cual pagará a todos, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. God's judgment is just and impartial. La justicia de Dios es justicia e imparcial. Everyone, regardless of their pedigree, Cada uno, todos en general, independientemente de aquellos que son de la descendencia de Israel. this is something new for the Jewish believers, even Jews in general. Esto es algo nuevo para los judíos cristianos, aún para los judíos en general. For they believed in the covenant that God made with Israel, being God's chosen people. Porque ellos creen en el pacto que Dios hizo con ellos, que son el pueblo escogido de Dios. See, they believed in favoritism from amongst humanity would apply to them. Ellos creen que el favoritismo de Dios en la humanidad se aplicará a ellos por ser ellos pueblo escogido de Dios. Paul is introducing a main theme of the gospel in this epistle. El apóstol Pablo está introduciendo un tema principal en lo que es relacionado al evangelio de las epístolas. Salvation is for all, La salvación es para todos and judgment is for all. y aún también el juicio es para todos. No favoritism, all are precious. No hay favoritismo, todos somos especiales para Dios. What in verse 7 and 8, this is interesting En el versículo 7 y 8, esto es interesante, because it talks about judgment based on works. porque aquí está hablando del juzgamiento basado en las buenas obras. All the good deeds. Todas las buenas obras, You know, it says here, good deeds. buenas obras, Here are linked with seeking after the glory and honor and immortality that God offers. aquí está hablando que están buscando la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Good deeds are linked to an experience of salvation. Que las buenas obras están ligadas a una actitud de lo que es la salvación, Referring to salvation and a relationship with God. en relación a la salvación y una relación que nosotros podemos tener con Dios, o sea que es una consecuencia de la relación con Dios. On the other hand, judgment awaits those who live for themselves. De otra manera, el juicio se espera para aquellos que viven para sí mismos y no para Dios. Exactly. In other words, you know, what's good for me? I don't care about anybody else. En otras palabras, lo que es bueno para mí, no me importa lo que le ocurra a los demás. And twice Paul is saying for the Jew first and also for the Gentile. Y dos veces el apóstol Pablo está diciendo que es tanto para los judíos como también para los gentiles. So because of their thinking, Paul is putting Jews first here. Por lo que ellos están pensando y la forma que ellos piensan, aquí Pablo pone primero los judíos To show, again, impartiality. para mostrar otra vez la imparcialidad, To place everyone on the same level, playing field. para poner a todos en un mismo lugar, en una misma tierra. When we arrive at verses 12 to 16, Cuando llegamos al versículo 12 y 16, al 16 del capítulo 2, he talks about the conscience, está hablando sobre la conciencia, which is very interesting. que es bastante interesante. Let's read 12 to 16. Veamos los versículos 12 al 16 del capítulo 2 de Romano. When the Gentiles sin, they will be destroyed, even though they never had God's written law. And the Jews, who do you have
who do have God's law will be judged by that law when they fail to obey it. For merely listening to the law doesn't make us right with God. It is obeying the law that makes us right in His sight. Even Gentiles who do not have God's written law show that they know His law when they instinctively obey it, even without having heard it. They demonstrate that God's law is written in their hearts, for their own conscience and thoughts either accuse them or tell them they are doing right. And this is the message I proclaim, that the day is coming when God, through Christ Jesus, will judge everyone's secret life. Please read that. Versículo 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Now, in this passage, we find the answer to this question that so many people ask. En este pasaje encontramos la respuesta de una pregunta que mucha gente hace. What if someone has never heard of the gospel or the name of Jesus? What happens to them? ¿Qué va a pasar con las personas que nunca han escuchado el evangelio o el nombre de Jesús? ¿Qué va a pasar con ellos? Well, first of all, the Jews were in a different situation than the Gentiles. Bueno, primeramente entendemos aquí que los judíos están en una diferente situación en relación a los gentiles. They had the privilege and blessing of the law. The Gentiles did not. Ellos tenían el privilegio de la ley, los gentiles no. But Paul is saying that possessing the law, possessing it, does not give them a decisive advantage over the Gentiles. Pero Pablo aquí está diciendo que el hecho de poseer la ley de Moisés en este caso no le da a ellos una ventaja sobre los gentiles. What's important is doing, not possessing. Aquí vemos que lo importante es hacer, no lo que poseemos. Doing, not possessing the law that counts. Hacer la voluntad de Dios o hacer el cumplimiento de la ley es más importante que poseer la ley y no hacerla. You know, even the Gentiles have law in brackets, in inverted commas. They have a certain sense of the law. Aún los gentiles, aunque no tenían ese tiempo la ley de Moisés, pero hay un asentamiento de la ley que está escrita en el corazón de cada ser humano. The Gentiles have a knowledge of God's basic moral requirements. Los gentiles tienen la certeza de la ley en los propios corazones. Like the sanctity of life and truth and being loyal, these types of things. Los gentiles tenemos esa sensación de ser loyal, de ser leales, de las cosas morales. Están escritas en el corazón sin aún la ley. They have a sense of what is right. Hay un sentir de lo que es bueno y lo que no es bueno. But Paul uses the word conscience to explain his point in verse 15. Pablo usa la palabra conciencia que hay en cada ser humano para explicar este punto en el versículo 15. As Paul suggests, God has built into all people a basic sense of right and wrong. Como Pablo está sugiriendo aquí en este pasaje, que Dios ha construido o ha puesto en cada persona un sentido básico de entendimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto. Now listen carefully to this. Escuche esto bien, con mucho cuidado. Only the Jews have God's written law.
Solamente los judíos tienen la ley escrita por Dios. But all people have some law, an understanding of God's law. Pero todas las personas, todo ser humano, tienen ciertas leyes, ciertas formas morales que están escritas en el corazón de su hermano de parte de Dios. In verse 15a, it's written in their hearts. En el versículo 15, la parte primera, dice que las leyes de Dios están escritas en el corazón. And so Paul is saying having an innate knowledge of God's law leads them often to do what is right. Podemos ver que el hecho que el conocimiento innato de Dios esté en nuestros corazones nos lleva al conocimiento de la ley de Dios. Now, their consciences, with their thoughts, defend them. Sus conciencias con sus pensamientos nos defienden And it's convincing them that they are doing what God requires. y nos llevan al conocimiento y a la convicción de que lo que estamos haciendo con Dios es lo que Dios requiere. So, when they do not obey their conscience, they're accused of doing what is wrong. Así que cuando no estamos obedeciendo a lo que nuestra conciencia nos está diciendo, nos sentimos acusados por esa misma conciencia. Look, Paul is very clear with what he's trying to get across here between the Jews and the Gentiles. Pablo tiene muy claro lo que está tratando de hacer entender entre los judíos y los no judíos, gentiles. Just because the Jews had the written law didn't make them any more special than the Gentiles, especially in the church. Lo que Pablo está diciendo aquí enfáticamente es que el hecho de que los judíos sean judíos no les hace mejor que los gentiles dentro de lo que es el contexto de la iglesia. Because in the end, God's judgment is perfect. Porque al final del día, los juicios de Dios son perfectos. Our judgments of people are not always perfect. Nuestros juicios como personas o seres humanos no siempre son perfectos. We don't know all the facts of a person. Nosotros muchas veces no conocemos todos los detalles y circunstancias de una persona para juzgársele. We may have a bias. Podemos tener nosotros una inclinación hacia una persona en específica por un lado positivo. Even a judicial system, a judicial system is not perfect. Aún un sistema judicial no va a ser perfecto. I know that many of you would remember the situation with the Chamberlain family many years ago. So we're talking about, would have been close to 40 years ago, the Chamberlains, when the baby was abducted by a dingo. Muchos de nosotros nos recordaremos el caso de la historia de la familia Chamberlain alrededor de 40 años atrás, que fue juzgada por el hecho de que un dingo había muerto a uno de su hija. I mean, it's a classic case of even our judicial systems that break down at times. Y son casos específicos donde podemos ver todo un sistema judicial que termina en un fallo. I'm going to tell you the story of Colin Campbell Ross. Puedo mencionarte la historia de Colin Campbell Ross. He was accused, Fue acusado, judged, juzgado, found guilty, encontrado culpable and even executed for a murder in 1922. y aún fue ejecutado a muerte por un caso de homicidio en el año 1922. He maintained his innocence. Él mantuvo su inocencia hasta el final. In fact, Chris and I, we went for a tour of the old Melbourne jail in the city. Una vez con mi esposa fuimos en un tour a lo que es la cárcel antigua en la ciudad. And if you go into the cell where he was, y si puedes ir a la celda donde él estuvo, it's like a museum now. You can read his story.
es como un museo, usted puede leer su historia. And you can even see that he had an open Bible and certain verses were underlined about the truth of God will come to the surface. Y aún tenía su Biblia abierta, donde habían algunos versículos bíblicos que al final la verdad de Dios saldría a la superficie. He actually was innocent. Él fue un hombre inocente. And the forensic way of collecting evidence back then was very primitive. Y las técnicas de investigación en ese tiempo eran muy primitivas. But then in the 1990s, they reviewed the evidence and found that he was not guilty. Y en el año 1990 se volvió a reabrir su caso y las evidencias mostraron que realmente él fue un hombre inocente. But it was too late. Pero ya era muy tarde. He eventually received a pardon in 2008, more than 70 years later. Él finalmente recibió el perdón más de 70 años más tarde, pero ya era muy tarde. Well, it's too late. He was dead. Ya estaba muerto, era muy tarde. You see, even our judicial system can get things wrong. Nuestro sistema judicial, con toda su esplendor, pueden hacer un juicio equivocado. I mean, in the church at Rome, the Jews were judging the Gentiles were judging the Jews. The thing is, God is the perfect judge. En la iglesia en ese tiempo, los judíos juzgaban a los gentiles juzgaban a los judíos, pero finalmente Dios es el único que puede hacer un juicio verdadero. You see, God sees things we don't see. Dios ve cosas que nosotros no vemos. The hearts and lives of people. Dios ve la vida y el corazón de las personas. His judgment will always be perfect. Los juicios de Dios serán siempre perfectos. Self-righteousness, which is the core text of this passage, La autojustificación, que es el texto de este mensaje del día de hoy, self-righteousness is not a guarantee of heaven. la autojustificación no es una garantía para que nosotros entremos al cielo. And I think Paul is trying to say to the Jewish Christians in the Church of Rome, humble yourselves. Y lo que Pablo estaba tratando de decirle a los gentiles y a los judíos de aquel tiempo, sean humildes. Let's pray. Oremos. Hallelujah. And again, Lord Jesus, we ask that you forgive us if we simply think that we can judge others so easily. Jesús, en esta hora queremos pedirte que nos perdones cuando nosotros juzgamos a las personas de una forma muy fácil. Father, we see the word that you've given us, Padre, podemos ver en esta tarde la palabra que tú nos das and we know that we need to live by it, y sabemos que tenemos que vivir por ella and we know we need to obey it, y sabemos que tenemos que obedecerla and we know that we need to proclaim it. y también sabemos que tenemos que proclamarla. And Father, it's important for us to control our own lives. Padre, ayúdanos a poder controlar nuestra propia vida. And Lord, encourage others to seek after your will, Que podamos ayudar a otros a buscar tu voluntad, but to leave the judging up to you. pero dejar los juicios en tus manos. We ask these things Te pedimos estas cosas in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. And again, friends, after this Tuesday night Bible study, don't forget to, if you've got any questions or anything you'd like to actually get in contact with us. Amados amigos y hermanos, después de este estudio, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, Then don't hesitate, just to text us your number on this number so we can actually get in contact with you. puede enviarnos un mensaje en el número de teléfono que usted ve delante de usted y nosotros estaremos respondiendo a cualquier pregunta y necesidad que usted tenga. So hopefully as we go on through the epistle of the Romans, I'll have some other questions and homework for you. Y a medida que vayamos estudiando esta epístola y estos capítulos, podamos tener más preguntas para ustedes. Yeah, and you can send me in your replies and get an amazing gift.
y puedan ustedes mandarme sus respuestas y puedan obtener un tremendo regalo. even bigger than the one we gave Eduardo. Aún más grande del que le regalamos a nuestro hermano Eduardo. Maybe 2 chocolates this A lo time. mejor 2 chocolates pequeñitos. God bless you. Dios le bendiga. Amen. Amén.